en que el Sermón del Monte tenemos la esencia de la enseñanza de Jesús al círculo más íntimo de sus seguidores. Ahora, mis hermanos, el tema predominante del Sermón del Monte es el discipulado, la vida en el reino de los cielos. Y lamentablemente, además de ser el texto más predicado, más hablado y más escrito, también es el texto más mal aplicado, más mal recibido y más mal abusado, quizá que cualquier otro texto. Por eso debemos de escudriñarlo y entenderlo de la manera más clara posible, porque aquí es donde la persona de Cristo, la misión de Cristo, la enseñanza de Cristo alcanza su clímax, su grado más sublime, más claro, más específico, de mayor fuerza y autoridad para cada uno de nosotros. Y al verlo nosotros, que ese es un estándar tan alto, tan inalcanzable, ¿sabe lo que hace? Que vayamos humildemente donde Cristo pidiéndole su piedad. Entonces es bueno estudiar el Sermón del Monte, porque nos recordará cada vez que leamos que nosotros no podemos alcanzar esto, hermanos, y nos va a seguir donde Cristo. Y todo lo que nos lleva a buscar a Cristo es bueno para nosotros. Amén, hermanos. ¿De dónde se trata el Sermón del Monte? De ver una enseñanza tan alta que uno dice: Dios, yo no puedo hacer esto. Sí, eso no lo puede hacer, pero para el Señor todo es posible, que podamos cumplir bajo el estándar que Él ha establecido. Y entonces, mis hermanos, la mayoría de nosotros deberíamos de pensar en lo siguiente. ¿Usted sabía que nuestros orgullos se basan casi siempre en que desconocemos el estándar de Dios? Sí, nuestros orgullos se deben a que desconocemos el estándar de Dios. Porque si lo conociéramos, cuando nos comparamos con el estándar de Dios, vemos lo abismal, la abismal diferencia que existe, y viviríamos humillados delante del Señor. Y por ese motivo iniciaremos este estudio del sermón, hermanos, en los próximos meses. Varios meses llevaremos en esto. Vamos a ver el discipulado de la mano misma del Señor Jesucristo. Vamos a ver qué es lo que Él nos quiere enseñar en el Sermón del Monte. Y para eso vamos a tener una lectura del capítulo 5. No lo vamos a leer completo, porque podríamos hacerlo, ojalá usted lo pueda hacer en su casa, pero no vamos a leer completo porque el Sermón del Monte inicia en el capítulo 5, el versículo 1, que dice: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y si usted va hasta el capítulo 7, el puro final, va al capítulo 8, versículo 7:28. 7:28 dice: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. 8:1: cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. O sea, el capítulo 5, el capítulo 6 y el capítulo 7 está toda la enseñanza acerca del Sermón del Monte. Ahora, hay una pregunta que ha surgido en algunos lugares, que usted puede escuchar, porque comúnmente cuando uno escucha un tema en la iglesia se va a investigar. Hermano, tenga mucho cuidado donde investigue, donde escucha las cosas, ¿verdad? Pero hay gente que ha dicho que es que el Sermón del Monte debe ser milenial, porque el estándar es tan alto que solamente cuando estemos en cuerpo renovado podemos alcanzarlo. Pero nosotros no creemos eso por varias razones, hermanos. En primer lugar, porque creemos que Jesús inauguró su reino en su primera venida, lo que dice Lucas 17:21, y llegará a culminarse en el milenio. Y si esto fuera un pasaje milenial, por ejemplo, ¿cómo aplicamos el capítulo 5, el versículo número 13? Vosotros sois la sal de la tierra. ¿Cómo aplicamos el capítulo 5, el versículo, por ejemplo, 23? Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y ande, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez, y el juez al alguacil, y sean echados a la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Esto da pie para entender que era un mensaje para los seguidores de Cristo, para que lucharan por vivirlo. Hay que luchar para vivir esto. Entonces, esa posición de que es solamente para cuando ya esté el reino milenial de Cristo como tal, lo hace casi imposible, hermanos. Pero lo difícil, lo imposible del mensaje no da pie para concluir que no es aplicable para nuestros días. ¿Sabe por qué esto es difícil? Porque nos cuesta ceder a lo que Dios quiere para nosotros.
Van a haber pasajes que usted va a leer y que va a decir, ese. Otro más fácil, fácil este. Pero cuando usted vaya pasando los versículos y se encuentre por ahí que la Biblia dice que usted tiene que amar a aquel que le hace daño, usted dice, uy, no, eso no, ¿verdad? De manera que tenemos que ver, hermanos, que sí, va a ser difícil, pero es el llamado de Dios para toda su iglesia, para todos sus seguidores. Amén, hermanos. Eso tiene que estar en nuestro corazón. Yo no quiero que ninguno salga pensando, es que yo no puedo alcanzar eso. No, si está aquí y Jesús lo dijo, todos podemos llegar a Él. Y si todos hacemos el esfuerzo por humillarnos bajo la poderosa mano del Señor, la Biblia dice que Él nos exaltará cuando fuere el tiempo. ¿Usted sabe lo que puede producir en una iglesia? Que todos nos pongamos la meta de, como dijo Pablo, crucificarnos a nosotros mismos, para que lo que vivamos ahora no lo veamos en la carne, sino en la fe del Hijo de Dios. ¿Sabe lo que produciría en la iglesia? Una iglesia saludable y unida. Que todos queramos vivir ese estándar. Habría más amor entre nosotros y por las almas. Habría más coinonía, habría más generosidad, habría todo aquello que el mundo carece, pero que Dios nos manda que podamos buscar para su honor y su gloria. Por ese motivo, mis hermanos, es que estamos leyendo esto, viviendo esto, porque queremos llegar al estándar del Señor. Como dice Mateo 5:48, parte del Sermón del Monte: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. No debe ser ese nuestro anhelo, hermanos, luchar por alcanzar la perfección del Padre. Usted diría amén a eso. Amén, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, de eso nos vamos a centrar. Ahora, otra pregunta que tengo por aquí: ¿qué nos enseña el Sermón del Monte? Hoy es algo introductorio. Bueno, nos enseña el tipo de personas que Jesús procura formar. Eso es lo que nos enseña. El tipo de personas que Jesús procura formar. El tipo de seguidores que Jesús quiere tener. En este pasaje Cristo nos habla de la necesidad de justicia personal. Este sermón nos ayuda a entender mejor de qué trata nuestra salvación para dar a Dios. En este sermón Cristo combina de una manera magistral, como ningún otro predicador, a lo mejor la doctrina con la aplicación. Y este sermón nos permite llegar a la conclusión de que lo que necesitamos son disciplinas espirituales para ser feliz. Hermano amado, amigo que nos visita, lo que usted ocupa para ser feliz es vivir disciplinas espirituales. Orar, leer la palabra de Dios, meditar en la palabra de Dios, hacer devocionales, congregarse, servir al Señor. ¿Saben? Cuando una persona entrega su vida para el servicio de la obra del Señor, se da cuenta que ahí realmente está el gozo que el mundo no ofrece, porque es lo que Dios ha establecido, mis hermanos. Ese es el mensaje del Sermón del Monte. La conclusión es: ocupo disciplinas piadosas para ser feliz. Ocupo hacer lo que Dios quiere que haga para ser feliz. Este mundo ofrece cosas que son temporales y que no satisfacen, como hablamos en la mañana un poco, ¿verdad? Y ese es el mensaje que Dios nos da. Cristo nos revela cómo, en primer lugar, mi estado de satisfacción no depende en hacer algo, sino de ser alguien ante Dios. Sí, hermanos, cuando algo nos satisface, según este estudio que haremos, vamos a entender que no tiene que ver con lo que hacemos, inclusive si lo hacemos para Dios, sino con lo que somos delante de Dios. Porque, mis amados hermanos, y esto se lo estoy diciendo a una iglesia que es militante, que está en pos del Señor, como decía ahorita, que se congrega, que sirve al Señor, que hay un paso más adelante. Inclusive, hermanos, si nuestro enfoque está más en hacer cosas que en ser lo que Dios quiere, estamos mal. Estamos mal. Porque le digo algo, voy a decir por mí: hay muchas personas que podrían tener mejor oratoria que yo. No voy a hablar de los músicos, porque tenemos los mejores músicos que hay, pero tal vez algún músico podría tocar mejor. Alguien puede hacer una mejor decoración, o acomodar mejor las sillas, o hacer algo mejor. Pero, hermanos, a Dios nunca le ha interesado que hagamos cosas, sino que seamos lo que Él quiere que seamos. Más importante que hacer la obra de Dios es ser la persona que Dios quiere. Entonces se trata de esto, que lo que hagamos esté motivado porque entendemos quiénes somos delante de Él. Y este mensaje nos busca esto, hermanos. Recordad que la vida cristiana no tiene nada que ver con hacer, sino con ser. Y en este mensaje está la clave para entender cómo podemos, de este lado de la vida, ser
feliz, tanto que la gente busca ser satisfecho, independientemente de las circunstancias alrededor. Este es el mensaje que nos deja ver más claramente la diferencia entre el creyente y el que no lo es, entre el mundo y el pueblo de Dios. Y entonces quiero que vaya conmigo al versículo 1, porque hoy solamente estudiaremos el versículo 1. Es una introducción corta para hoy, ¿está bien? Mateo 5, el versículo 1. La palabra del Señor dice así en Mateo 5:1: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos. En este breve versículo hay tres claves acerca del verdadero sentido del sermón del monte. Primero, Jesús se puso a enseñarles después de sentarse. ¿Qué significa esto? Viendo el contexto de la época, un poco contexto histórico, cuando un rabino judío estaba impartiendo su enseñanza oficialmente, se sentaba para hacerlo. Cuando el rabino judío quería llegar a dar una enseñanza oficial, él llegaba y se sentaba y lo hacía. De manera que aquí mencione que el Señor se sentó, tiene una connotación para quien está leyendo el Evangelio. Recuerde que Mateo es un libro escrito principalmente ¿a cuál audiencia? A los judíos, ¿verdad? Por eso tiene tantas menciones acerca del reino de Dios, por eso está compuesto como una división, como está compuesta la división del Pentateuco. Por eso los sermones de Jesús son 5 grandes sermones, entre esos estos que apuntan a esto mismo. Los judíos están leyendo, están entendiendo. Así que cuando el judío lee el Evangelio de Mateo y lee que Jesús se sentó, entiende que es algo oficial. A menudo los rabinos enseñaban cuando estaban de pie, iban andando, pero la enseñanza oficial cuando habían ocupado un asiento. Así pues, esta observación que hace Mateo de que Jesús se sentara es ya una indicación de que es una enseñanza central y oficial. Número 2, también importante, dice después: vinieron a sus discípulos. Versículo 2 dice: y abriendo su boca. Esta frase no es simplemente una forma bonita de decirlo, ¿verdad? No es que dijo Mateo, ¿cómo digo que Jesús habló? Y abriendo su boca. No era eso, ¿verdad? En el griego tiene un doble significado. Primero, la expresión se usa para un pronunciamiento solemne, grave y dignificado. Y abriendo su boca se usa para un pronunciamiento solemne, grave y dignificado. Y número 2, se usa de la manifestación de una persona que abre de veras su corazón y deja fluir su mente y sentimientos totalmente. Comúnmente cuando se refería a la expresión abriendo su boca, entonces era primeramente para un pronunciamiento solemne, grave y dignificado, y segundo, para manifestar a alguien que abría su corazón, que dice: voy a decirles lo más íntimo que tengo, una enseñanza íntima, sin barreras entre maestro y discípulos. Y eso es lo que el Señor está haciendo aquí, hermanos. En el griego hay, como en el español, aquí en la parte de gramática de la enseñanza, ¿verdad? Hay un par de pasados simples: el auristo, que sería como el pretérito indefinido. ¿Cuántos recuerdan eso de español? Yo tampoco lo recuerdo, no se preocupe, ¿está bien? Pero el pretérito indefinido es cuando una expresión y una acción ya tuvo lugar, cuando ya se completó en el pasado. Y el otro que usa es el imperfecto. Y el imperfecto es como el pasado imperfecto nuestro, algo que se está desarrollando todavía, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, asistió a una conferencia una vez, sería como este auristo que le digo. O asistía a clases regularmente, sería como el imperfecto. Ahora, esta frase, y abriendo su boca, dice les enseñaba, es un imperfecto. O sea, lo que está diciendo es: esto es lo que solía enseñarles. Por eso decimos que este es el resumen de la enseñanza de Cristo. Esto es lo que el Señor solía enseñarles a sus discípulos. Mateo nos ha dicho en griego para mayor claridad que el sermón del monte no es solo un sermón de Jesús entre otros, sino la esencia de todo lo que Jesús enseñaba constantemente y habitualmente a sus discípulos. Estudiar esto es la enseñanza y el corazón, para decirlo de una manera, de Jesús, para saber qué es lo que Él quiere para nosotros. Así que concluyo con lo siguiente, mis hermanos. Dije que era algo corto lo que traíamos hoy, ¿verdad? El sermón del monte es lo más importante de lo que pensamos. Mateo en su introducción quiere hacernos comprender que se trata de la enseñanza oficial de Jesús, que en el sermón del monte Él abrió su corazón, su mente a sus discípulos,
que es el sumario de la enseñanza de Jesús, ¿verdad? Para su círculo íntimo, y que este no es nada menos, que la memoria concentrada de muchas horas de comunicación de corazón a corazón entre el maestro y sus discípulos. Eso es lo que vamos a estar viendo durante estas semanas, hermanos. Vamos a ver cómo el Señor quiere mostrarle a su iglesia, a nosotros, qué es lo que Él espera de nosotros. Y vamos a pedir al Señor que ojalá, después de este tiempo que estemos aquí meditando y aprendiendo cada uno de los detalles que Él vaya dándonos, seamos una iglesia que cumpla más lo que Él espera de nosotros. Por el momento, hermanos, recuerden, la mente de Cristo es que podamos ser lo que Él quiere que seamos, más allá de lo que hacemos. Amén. Vamos a orar en esta tarde. Señor, muy agradecidos estamos con usted por lo bueno que usted ha sido con nosotros. Entendemos, Dios, que vamos a explorar una enseñanza que no conocemos, una enseñanza, Dios, que ocupamos que trasciende nuestras vidas, una enseñanza, Dios, que si la aplicamos como su pueblo, podremos, Señor, vivir glorificándote cada día mejor. Dios, no somos dignos de lo que usted hace por su iglesia, de lo que usted provee, pero queremos vivir, Señor, a su estándar, no bajo el estándar que dicta, Señor, la cultura contemporánea cristiana, donde el ser parte del cuerpo suyo en esta tierra, Dios, es como un accesorio más. No queremos estar ahí, Dios. Queremos, Dios, entender lo que usted ha planificado para nosotros como su pueblo y donde usted nos quiere llevar. Así que le pedimos que nos dé sabiduría, Dios, para que cada vez que hablemos su palabra, Señor, y no solamente, Señor, en el estudio, sino cada día, Dios, entendamos que es usted sentándose, abriendo su boca y enseñándonos, porque eso es su palabra, Dios, lo que usted quiere que tengamos en nuestras vidas. Bendito seas, Padre. Te alabamos, te adoramos y te exaltamos por Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, que Dios los bendiga. Vamos a quedar en un tiempo cuando Manuel, que lo hicimos ahora, que siempre hacemos, ¿verdad? Que es el tiempo para dar acciones de gracias. Le dimos vuelta, ¿verdad? Luego sí, después de ese tiempo terminamos alabando el nombre de nuestro Señor. ¿Está bien? Entonces vamos a pedir a los hermanos del sonido y que los lleven preparados con micrófono que ande por ahí. Vamos a agradecerle a Dios y después de eso tendremos un canto más en esta tarde. Que lo bendiga, hermano.